Buenos días a todos. Primero que todo, gracias por acompañarnos en este nuevo formato, nuestro café virtual, que ya sería dentro de estas sesiones el quinto. Arrancamos con un tema de tendencias, hemos venido repasando también todos los alivios tributarios, todo el tema de fondeo que tiene el gobierno para este tipo de proyectos a nivel de innovación. Y particularmente hoy vamos a estar focalizados en lo que implica, dada la pandemia, en los temas de transformación que entenderíamos que sus compañías están revisando, así como los temas de alivios tributarios que todos los días tenemos para revisar y para estudiar. Antes de empezar, me gustaría compartirles lo que la firma está visualizando a nivel global de lo que es la situación hoy en nuestro sector y en dónde está viendo como los puntos donde deberíamos focalizarnos. El primero tiene que ver con fortalecer el ecosistema, ¿sí? Digamos que si bien estamos industria farma, es importante entender que somos parte de un ecosistema con prestadores, aseguradores, gobierno, paciente, y cómo entre todos realmente utilizamos la data que estamos generando y la ponemos a favor del sector, a favor de los pacientes, en un entorno que sea sostenible económicamente. Lo otro que está visualizando a nivel global la firma es cada vez más todos los insumos de manufactura que requerimos en nuestras compañías se están viendo cómo se prevén de manera local, y eso es por lo que las fronteras están cerradas y seguramente los insumos no llegarían. Entonces, cómo se está fortaleciendo y cómo estamos dando oportunidad a las compañías a proveer ese tipo de insumos. Los datos y la tecnología como temas vitales para lo que es la atención a tiempo para mitigar todos los temas de pandemia y todo lo que implica. Se ve en el mundo robots en los hospitales, de manera que no exista contagios, entonces ya son máquinas las que están atendiendo a los pacientes y están haciendo todo el tema de pruebas. Lo otro que se está viendo es cómo cada vez más a través de la inteligencia artificial los diagnósticos, de cómo tener rápidamente los diagnósticos y las diferentes mutaciones de lo que ha sido el virus. El tema de los contactos, cómo en la medida que yo me contacto y a través de Big Data sé con quién me contacté, si tiene o no tiene el virus y cómo se puede hacer todos estos procesos de cuarentena que estamos viendo en nuestros países. Cada vez más consultas digitales, se ve el tema de telemedicina, teleasistencia y particularmente en nuestro sector, cómo estamos accesando a nuestros médicos, cómo estamos accesando a nuestros proveedores en este nuevo mundo virtual. Inclusive los proveedores de software entregando aplicaciones gratuitas. También es importante entender que esto es válido para nuestros negocios en el sentido de que podemos entender y aprovecharlas. Y al final, digamos, la invitación de todo este proceso es cómo construimos realmente asociaciones de este ecosistema para maximizar lo que hemos llamado en la firma el relacionamiento digital. Hoy nos volvimos netamente digitales, virtuales. Entonces, cómo ese relacionamiento de todo el ecosistema da una visión integral del dato que se va generando a través del mismo, en aras de dar un mayor control al paciente y que el paciente se autogestione y se autocuide, que es un poco lo que está invitando hoy nuestros gobiernos, a que seamos nosotros los responsables de cuidarnos y los responsables de que si nos contagiamos efectivamente es porque no nos cuidamos. Entonces, esto es muy importante para nuestro sector en la medida que nosotros podemos como ecosistema interactuar en ese nuevo relacionamiento digital y cómo va en pro de lo que es para nosotros, yo diría, el aceleramiento potencial exponencial en lo que tiene que ver con todos los procesos del sector. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Nos va a estar acompañando Carolina Orjuela, gerente senior de la firma, hablando de temas de innovación, de cómo estamos transformando y cómo estamos viendo los procesos de negocio en este nueva normalidad, como la hemos llamado. Nos acompaña también Margarita Salas, ella es asesora tributaria de la firma y ha venido participando seguramente con algunos de ustedes en todo lo que son litigios y controversias en todo el tema impositivo de la DIAN y del gobierno. Y también nos acompaña Hugo Bastidas, que trabaja también con Margarita en temas de litigios. Entonces la idea es, como siempre, proveer esta información que sea útil para ustedes y que en efecto pueda apoyar todo este proceso que estamos viviendo. Entonces, de nuevo, muchas gracias y los dejo con Carolina Orjuela.
Hola, buenos días a todos. Gracias, Adri, por la introducción. Como bien ahorita estaba mencionando Adriana, la firma está viendo pues entonces dos grandes frentes de cómo estamos abordando la transformación de los negocios o cómo estamos llevando esta etapa de pandemia. Una es una primera etapa de transición que sabemos que para la mayoría de ustedes, si no todos, realmente la etapa de transición se ha formado en cómo mantuvieron un poco la operación y cómo se empezaron a ajustar lo que tenían que empezar a ajustar para poder seguir estando durante la operación. Y ahí digamos que esa etapa de transición, que no es la parte que nos vamos a enfocar hoy, básicamente ahí es donde nos estamos enfocando en un tema de protocolos y en un tema más como de hacer este seguimiento para que la operación un poco se estabilice. El día de hoy entonces nos vamos a enfocar en la segunda parte, que es la etapa de transformación, donde ahí es un poco empezar a entender realmente cuál es el impacto que nos está generando esta pandemia, cómo se están comportando los consumidores y los clientes, cómo se está transformando la industria, todo el proceso de supply chain. Y de alguna manera esto nos lleva a empezar a innovar y a empezar a transformar los modelos de negocio, posiblemente no en su totalidad, pero sí en esos elementos claves que estamos viendo que efectivamente esto va a tomar un nuevo camino, va a tomar un nuevo rumbo y tenemos que ir ajustando entonces el mismo modelo de negocio, ¿no? Esto, por supuesto, lo estamos llevando muy de la mano a un tema del accionar a través de metodologías ágiles. Hoy en día, como seguramente todos ustedes saben, todos los procesos de transformación están acompañados de unas metodologías y tener un pensamiento ágil de cómo empezamos a tener algunos movimientos rápidos, algunos testeos, unas validaciones que nos vayan llevando un poquito de manera controlada, disminuyendo los riesgos y nos disminuye el nivel de incertidumbre para poder nuevamente ir ajustando los modelos de negocio. Entonces, vamos con el siguiente slide. Siendo así, hay tres grandes componentes que estamos viendo en los temas de transformación de los negocios. Uno es, sin duda, venimos ya desde hace varios años hablando de la importancia de centrarnos en los clientes, y en los clientes, en el caso de ustedes, puede ser paciente, pero también los clientes que tienen puede ser un médico, la persona administrativa, quienes están tomando las decisiones internamente a donde ustedes están llegando. Y cómo empezamos de alguna manera a entenderlos a mayor profundidad para entonces rediseñar esas propuestas de valor y ahorita profundizar en esto. El segundo punto, el segundo componente, es empezar a explorar nuevos negocios aprovechando las capacidades que tenemos actualmente, los activos, las palancas que tenemos actualmente, es empezar a explorar. Mucho del ecosistema que estaba hablando ahorita Adriana es cómo empezamos a integrarnos dentro de la cadena, ya sea horizontal o vertical, de tal forma que podamos empezar a generar un poco de nuevos negocios, nueva generación de ingresos. Y el tercer punto es repensar el modelo de negocio, que como les digo, por supuesto, no es transformar todo el modelo de negocio, pero sí es empezar a entender y priorizar cuáles son esos elementos claves que definitivamente la pandemia nos está dando una nueva visión y tenemos que empezar a transformarlo. Entonces vamos a ir uno a uno. En el primero entonces, al siguiente slide, que es centrarse en el cliente, diseñar la propuesta de valor. Por supuesto, empieza a ser muy relevante y muy importante empezar a entender de manera constante a los clientes, a los consumidores. Y aquí, por supuesto, cuando yo hablo de cliente, no es solamente un cliente externo, también a veces podemos hablar como un cliente interno, o sea, el interlocutor o el usuario que tenemos al otro lado. Y ese entendimiento constante es, si bien las investigaciones de mercado nos ayudan a tener una visualización, tenemos algunos contactos con nuestros clientes en términos de un PQRs, redes sociales, y tenemos alguna comunicación, es cómo los entendemos realmente, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus expectativas, cuáles son esos drivers y esas palancas que los hacen consumir o estar más cerca de nuestra marca. El segundo, por supuesto, es empezar a analizar ese portafolio de servicios que tenemos, ¿no? Y cuáles son los que con todas estas coyunturas, pues empiezan a tener un poco de mayor criticidad, y aquí digamos que uno puede utilizar varios. Es muy, muy importante empezar a definir cuáles son esos atributos claves que hoy son los más valorados por los clientes. Digamos que uno de los elementos que estamos viendo, por supuesto, es como cada vez perdemos más contacto, ¿cierto? O sea, cómo empezamos a diseñar experiencias que cada vez estamos teniendo más lejanía y más distancia por tener un tema más virtual, por tener restricciones presenciales, pero de pronto también estamos encontrando que los clientes ya no quieren como cosas más como complejas, ni propuestas de valor muy integrales y robustas, sino de pronto hay clientes que quieren simplicidad, quieren que les digamos solamente acá le tengo el 1, 2, 3 y ya está. Entonces hay que entender muy bien con ese entendimiento de los clientes
hay que comprender exactamente cuáles son los atributos que realmente se valoran para entonces poder pasar al siguiente paso. El siguiente punto es empezar a rediseñar ya el mix de productos y servicios que se tienen, enfocado por supuesto a dos escenarios. Uno es estos momentos que seguimos todavía como en esta etapa de transición con maduración, un poco como de estabilización, donde estamos empezando a salir de las restricciones, es exactamente cuál es mi propuesta de valor. Y cuando yo hablo de una propuesta de valor, es yo como compañía, ¿qué le estoy llevando a los clientes, ¿no? O sea, no solamente un tema de productos, seguramente es una combinación entre productos y servicios y muy volcado también a un tema de experiencia. Y una segunda etapa que es importante enfocarse es en la nueva normalidad, que es lo que nosotros llamamos el beyond. La nueva normalidad es después de que salgamos de todo esto, vacunas, en fin, lo que venga, hablemos de un año, ¿cuáles de esos elementos y cuáles de esos productos y servicios que de pronto yo hoy estoy lanzando, estoy ajustando, todavía permanece? Y todavía debemos seguir teniendo una fortaleza dentro de la forma como los estoy llevando. Entonces, esto nos permite como que estos primeros tres componentes nos permiten poder irnos a un rediseño completo de la propuesta de valor. Para entonces así irnos entonces a empezar a mirar cómo lo empezamos a implementar. Y en Design Thinking, digamos, uno de los grandes puntos es en Design Thinking, cuando uno empieza a hacer unas validaciones, uno siempre contempla tres elementos claves para poder hacer la validación. Uno es qué tan deseable es para mi grupo objetivo, para mis clientes. Segundo, qué tanta factibilidad yo puedo tener, o sea, factiblemente, digamos, de alguna manera, si realmente se puede o no se puede hacer o ejecutar o implementar. Y el tercero, entonces, es una viabilidad. La viabilidad es qué tanto potencial de mercado puede llegar a tener ese mix de productos y servicios. Esos tres son los elementos claves que tenemos que seguir haciendo. Para finalmente, entonces, poder tener un portafolio, ¿no? Ya estructurado, donde podamos decir, ok, esta es mi propuesta de valor ajustada. Nuevamente, lo más importante dentro de estos procesos es hay que iterar, hay que hacer cosas muy pequeñas, hay que mirar qué servicios son complementarios, cuál es la experiencia que estamos llevando, cuál es el go-to-market al que estamos llegando. Uno de los grandes elementos que estamos viendo hoy es el tema del go-to-market se está volviendo un elemento clave para rediseñar, igual que el esquema de pricing. Y el go-to-market me refiero es a cómo hago yo para poder llevar esa oferta de valor a mis clientes o a mis consumidores por justamente la distancia que estamos teniendo. ¿Cuáles son esos nuevos canales que tengo que empezar a explorar? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cómo me hago visible frente a los clientes que tengo? Pero también un esquema de pricing. Y la razón es que por supuesto, en esta coyuntura económica, de alguna manera, las personas o las compañías pues están empezando a reducir mucho los márgenes de inversión, lo cual de pronto tenemos que empezar a explorar unos nuevos esquemas de pricing. Esquemas de pricing, por ejemplo, me refiero a un freemium, de pronto algo gratis al principio y después uno pasa a un tema premium, caso como por ejemplo Spotify, o yo voy a buscarme de pronto una membresía donde las compañías o las personas me van pagando de a poquitos de una manera más en un lapso de tiempo mayor. Entonces, hay que buscar nuevas formas de ese esquema de pricing porque esos dos elementos son los que estamos viendo que hoy definitivamente están transformando la pandemia. El segundo punto, entonces, es explorar nuevos negocios aprovechando las capacidades que se tienen actualmente. Digamos que puntualmente hemos visto que hay muchas compañías y muchos negocios que tienen activos actualmente que de pronto o están en desuso o están subutilizados, ¿no? Básicamente, pues justamente por las restricciones que tenemos en este momento. Cuando hablo de estos activos es maquinaria, equipos, personas, infraestructura, cualquier tipo de activo. Y mucho de lo que estamos viendo es que las compañías están empezando a explorar con esos activos hacia dónde pueden empezar a buscar un nuevo negocio. Entonces yo puedo decir, y aquí está el ejemplo del tema de la convergencia, que es un concepto que nos gusta mucho. La convergencia es, ya venimos desde hace unos años visualizando cómo al unirse dos sectores o dos industrias, empiezan a nacer nuevos negocios. Caso sencillo, banca con retail, ¿cierto? Por supuesto no es de la industria, pero solamente para que se lleven el concepto y es seguramente hace 50 años algún banco
no se imaginó que una compañía de retail iba a entrar a ser su competidor. Eso es mucho lo que estamos viendo. Esa es la razón por la cual entonces hoy en día se están tomando algunos activos que nuevamente están en desuso o están subutilizados y se puede empezar a explorar en qué otras industrias de pronto sí les sirve, si funcionan o los están necesitando y que me empiecen a mover la caja registradora para poder mejorar los flujos de caja que tenemos actualmente. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Pasamos al siguiente slide de cosas sencillas que hemos visto pues en el mercado. El primero, por supuesto, está mercado con el Movistar Arena. Movistar Arena, pues un espacio donde nadie va a hacer eventos o nadie va a hacer eventos por ahora y simplemente se juntan. Una compañía que está necesitando bastantes bodegas, pues utiliza entonces este espacio, ¿no? Los cruceros entran a la cancha de salud, de alguna manera, pues a los hospitales. Los cruceros entonces se vuelven hospitales en Estados Unidos. La siguiente es Home Sweet Home. Es una compañía que está dedicada a catering, básicamente a puros eventos y se encargan de toda la alimentación. A través de la pandemia, pues por todo lo que está pasando, ellos decidieron hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo, pero para las personas. Entonces cogían barrios, bueno, cogen todavía barrios, esto es en Alemania, cogen barrios donde simplemente se encargan de llevar la alimentación y las personas y las familias no tienen que preocuparse por eso. El siguiente caso son nuevas formas de comunicación y los inmuebles hoy en día, es decir, los edificios, la infraestructura como tal, se está volviendo unas vallas para poder comunicarse, ¿no? Entonces estamos viendo otro uso de un tema de infraestructura. Caso Bodytech, por supuesto los gimnasios cerrados, entonces las bicicletas, que es un activo, también ellos lo que empezaron a decir, rentamos las bicicletas. Entonces, otro esquema, ¿no? Vimos también el caso de Tostado con Farmalisto, donde el personal de Tostado que no estaba en las instalaciones, no estaba operando, se trasladaron a Farmalisto para ayudarles con el tema de los domicilios, siendo que Farmalisto se le incrementaron los domicilios, ¿no? El siguiente es una destilería con un laboratorio que se mezcla y juntan sus capacidades, con lo cual pasan a hacer varios implementos médicos, particularmente temas como, se enfocaron mucho también en temas como antibacteriales, pero utilizaron las capacidades que tenía una destilera con un laboratorio. Y el último es una aplicación que se llama OpenTable y es una aplicación en la cual uno podía reservar el restaurante cuando uno quisiera como ir a almorzar, digamos en este caso por supuesto los restaurantes cerrados, entonces lo trasladaron a los supermercados de tal forma que las personas pudieran reservar en el momento en el que quiera llegar al supermercado. Entonces este es un ejemplo muy importante donde la gran pregunta es realmente qué activos tienen ustedes cada uno, qué habilidades, qué capacidades o incluso qué productos y servicios tienen ustedes que de pronto hoy necesiten empezar a explorar que puedan funcionar en otras industrias. Y eso es un poco de tratar de pensar, por supuesto, en temas de innovación. Entonces, este es como el segundo punto, esta exploración de nuevos negocios. Finalmente tenemos el tema de repensar el modelo de negocio. Y aquí es cuando, por supuesto, cuando hablamos de modelo de negocio, pues estamos hablando de toda la cadena completa. Lo primero es empezar a mirar un poquito cuáles son esas tendencias, identificar cuáles son esas oportunidades que se están viendo en el mercado. Sobre todo tenemos de alguna manera en Colombia o en Latinoamérica una ventaja y es que en Asia y en Europa pues van un poco más adelantados respecto a la pandemia que nosotros, cosa que podemos ver un poco de reflejo hacia allá. Entonces es un poco empezar a entender qué cosas están pasando allá, cuáles son las tendencias que se están generando. Empezar, por supuesto, a seguir comprendiendo a profundidad a nuestros clientes y con todo esto empezar a identificar oportunidades y empezar a identificar qué partes de mi modelo de negocio tengo que tener. El siguiente punto, porfa, para presentarlo. Cuando hablamos entonces de modelo de negocio, el siguiente, porfa. Gracias. Cuando hablamos entonces de modelo de negocio, yo les presento algunas metodologías con las cuales uno hace un modelo de negocio como tal. Está el Business Model Canvas, está 10 Types of Innovation y está The Business Model. Yo cuando hablo del back, es todo lo que tiene que pasar detrás de mi negocio, ¿cierto? Ahí estoy hablando de qué aliados tengo. No sé si me alcanzan a oír. Eh, Creo que ya me están oyendo. Otra vez, nuevamente.
todo lo que pasa en el back es qué aliados, qué actividades, qué recursos yo tengo que tener para que realmente la propuesta de valor se dé. Y todo lo que pasa en el front es los segmentos a los que estoy llegando, cómo me estoy relacionando, cómo estoy generando fidelización, cómo hago realmente como ese engagement completo con mis clientes. Entonces, cuando hablamos de reinventar o repensar el modelo de negocios, ¿cuáles de estos elementos son los más claves? Y en el caso, digamos, del sector farmacéutico, vemos que hay dos puntos que son claves. Uno es ese relacionamiento con los clientes finales, que en este caso, digamos, es toda la parte de canales, es cómo nos estamos relacionando con ellos, cómo estamos llegando, cómo está mi tema supply chain, cómo me doy a conocer hacia allá. Y el otro tema importante es entonces fortalecer las capacidades en alianza, justamente para lo que hablamos inicialmente, que es el ecosistema. ¿Cómo fortalezco el ecosistema para entender que no solamente yo soy la persona o la compañía que tengo todas las habilidades y todas las capacidades, sino si junto varios puedo ser mucho más fuerte en el mercado. Siendo así, los modelos de negocio cuando se conceptualizan, de alguna manera podemos empezar a implementarlos. Que es importante, digamos que nosotros en EY estamos utilizando algunos apalancadores, estamos conformando equipos integrados donde mezclamos Business Design and Technology, que son personas expertas en diferentes disciplinas, que nos ayudan a poder empezar a tomar decisiones dentro de esto, ¿no? Tener un balance entre el money y el magic, que es muy importante. El money que sea realmente un tema de negocio, que realmente le estemos apuntando al negocio, pero al mismo tiempo estemos con magic, que es cómo logramos enamorar y satisfacer a nuestros clientes al otro lado. Súper importante, como les decía, tener mucho centro y mucho foco en la parte humana, en los clientes, en las personas. Por supuesto, ahorita utilizar herramientas digitales nos está ayudando a apalancar mucho para ayudar a las compañías a tomar decisiones rápidas, de manera iterativa, a las altas direcciones para que simplemente puedan tener otras visiones externas de esto. Y finalmente, pues digamos que con sesiones puntuales empezar a pasar al siguiente paso. Muy importante, entonces, pues digamos que como dentro de todo esto, cuando hablamos de personas, es empezar a enfocarnos también, entonces, a las personas internas, a nuestros empleados, y ahí es cuando estamos hablando de reinventar el futuro del trabajo. Muchos de estos elementos empiezan a ser claves también a llevarlos para los empleados, cómo mejoramos la experiencia de los empleados, cómo empezamos a fortalecer las capacidades de la fuerza laboral que tenemos. Nos hemos encontrado con varias compañías que nos dicen, no sé cómo liderar, no sabemos cómo hacer seguimiento a nuestra fuerza de trabajo. Y aquí es donde tenemos que empezar a desarrollar unas habilidades que son súper claves para poder seguir trabajando de manera remota o en un esquema híbrido que seguramente es como el que más va a permanecer en el tiempo. Si quieres, la siguiente, por favor. Y parte de todo esto, digamos que es muy importante, como nosotros tenemos como esta evolución de la gestión del talento. Y es primero tener un gran foco en el tema de los resultados del negocio, revisando temas de propósito, cuál es el liderazgo y la cultura que como negocio estamos trazando dentro de la organización, para cuando ya tengamos ese gran pilar, empezar a transformar toda la fuerza de trabajo, donde estamos alineando el liderazgo, alineando el plan de la fuerza laboral, mirando cuáles son los entrenamientos y las habilidades y las capacidades que se deben fortalecer y finalmente llevarlo directamente a una experiencia al colaborador. Las experiencias no es algo estático, es algo que constantemente se tiene que ir mejorando y ajustando, incluso dependiendo también de cada vez más de las situaciones que vengan y de la incertidumbre que nos estamos enfrentando. Y hemos encontrado, y seguramente ustedes lo tienen súper mapeado, y es la tecnología nos está ayudando rápidamente a poder apalancarnos dentro de estos procesos de transformación. Es muy importante entender que la tecnología es el medio que me ayuda, no es el fin, o sea, no es que yo tenga que implementar algo como un fin, como una tecnología, sino es entender cuál es el reto que yo tengo como negocio para poder empezar entonces a apalancarme de la tecnología para poder acelerar esa transformación. El siguiente. Siendo así, entonces los invito a contestar una pregunta. Les va a aparecer entonces en su pantalla una pregunta rápidamente. Les pedimos que la contesten. Creo que todavía no se ha lanzado. Listo. ¿En dónde su compañía debe enfocar los esfuerzos para transformarse? ¿A dónde consideran ustedes que la compañía hoy tiene que tener mayor foco? Por supuesto, hay muchas cosas que hay que transformar, uno siempre tiene que mejorar, pero dentro de todo lo que acabamos de ver,
¿Dónde creen ustedes que tiene que enfocarse más la compañía? ¿En la propuesta de valor, en ese mix de productos y servicios que están ofreciendo al mercado? ¿En buscar eficiencias en la operación, toda la parte del back, ¿no? O sea, procesos, estructura, logística, ecosistema, aliados? Tal vez de pronto en diseñar nuevos servicios y experiencias para los consumidores para poder generar mayor fidelización, o tal vez en ajustar la forma como se llega a los clientes en esa parte de go-to-market, ¿no? O sea, un tema de canales, de la experiencia, de la comunicación, el marketing, también los temas de fidelización, o puede ser en generar nuevos negocios aprovechando los activos actuales que tiene la compañía y que de pronto pueden estar en desuso, pueden estar subutilizados o pueden estar suspendidos. Listo, muchas gracias por la respuesta. Vemos que el 60% nos dice que consideran que es la parte del go-to-market, del cómo llegar realmente como a los personas, a los negocios. Y el segundo nos sale con un 27% en buscar eficiencias en la operación. Les agradezco mucho. Con ustedes entonces los dejo con Margarita Salas. Caro, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Nosotros hemos querido participar en estos eventos organizados por Adriana con el fin de traerles a ustedes cosas que sean de interés en el campo tributario, que a veces seguramente para muchos de ustedes es un poquito aburrido, pero hoy creemos que es de absoluta relevancia y de pronto con algunos de ustedes hemos podido comentarlo, el tema y la controversia que ha suscitado la expedición del decreto 789 del 4 de junio del 2020. Siguiente, un poquito de antecedente para quienes están enfocados en áreas diferentes de los impuestos y que nos acompañen en esta charla. Tenemos que el artículo 424, antes de la reforma tributaria de la ley 2010, planteaba que estaban como excluidos los medicamentos y también las materias primas para producir los medicamentos. Luego viene el proyecto de ley que luego se convirtió en la reforma tributaria, la ley 2010, y el proyecto de ley plantea en el curso de su discusión, que no fue propuesta del gobierno, pero en el curso de su discusión se propone en una de las ponencias que los medicamentos pasen de excluidos a exentos del IVA, y propone también incluir una disposición para lograr que se reduzca efectivamente el precio. Y adicionalmente propone en el artículo de vigencias y derogatorias que se eliminen las partidas arancelarias, entre otras las de medicamentos del artículo 424, puesto que evidentemente para ser consecuente con la reclasificación de excluidos a exentos de los medicamentos, entonces el artículo de derogatoria lo que plantea es que se elimine del artículo de excluidos estos medicamentos. Fíjense lo precisa que es el planteamiento de los ponentes en el curso del proyecto de ley. Yo creo que aquí no hay lugar a dudas de que lo que se pretendía evidentemente era pasar excluidas los medicamentos considerando pues las circunstancias diferenciadas que tenían que sufrir los productores nacionales frente a los importadores. Entonces, precisamente la ponencia hace un planteamiento de provocar un balance y un equilibrio entre los productores nacionales y los importadores y los productores extranjeros. Siguiente, por favor. Y luego, entonces, ¿qué ocurre? Que la administración tributaria, y esto es un suceso pues, que yo quisiera comentar, pero no quisiera creer que tuvo incidencia realmente en lo que fue la expedición del decreto 789, pero sí la DIAN expedió un concepto en el que plantea que las materias primas para la producción de medicamentos terminaron siendo clasificadas, excluidas del artículo 424, y al ser excluidas del artículo 424 terminaron siendo gravadas. Fíjense que a diferencia de los medicamentos salen excluidos y pasan exentos, mientras que las materias primas solamente en interpretación de la DIAN salen de excluidos, con lo cual pasan al régimen general, que es de gravados. Y esto genera, como ustedes saben, una problemática muy fuerte, y es que si bien los productores de bienes exentos, que serían los medicamentos, tienen derecho a obtener la devolución de los IVAs pagados durante el proceso productivo y durante toda su actividad económica,
También es cierto que esa solicitud de devolución solamente se puede pedir en junio para los meses anteriores y al año siguiente para los bimestres, los 3 últimos bimestres del año, una vez se ha presentado la declaración del año de renta del año anterior. Luego eso dificulta y afecta de una manera sensible el flujo de caja de los productores de medicamentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la DIAN plantea entonces que las materias primas para la producción de medicamentos, con la vigencia de la derogatoria de los números de las partidas arancelarias, quedaron grabados. Y eso nos parece que es una interpretación extrema. Realmente no creemos que eso se pueda derivar de la aplicación del artículo de derogatorias de la ley 2010. No obstante, aparece el decreto 789 y el decreto 789 de emergencia económica motiva la decisión del artículo primero, que es clasificar las materias primas para la producción de medicamentos como excluidas mientras dure la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 31 de agosto. Y esto pues yo creo que a muchos nos tomó pues por sorpresa, porque una cosa es una interpretación oficial de la DIAN, es decir, la posición de una de las partes en un eventual litigio, en donde se contrapone el contribuyente. Así lo ha interpretado el Consejo de Estado reiteradamente. Y otra cosa es que el gobierno en un decreto legislativo plantee como motivación, casi que acogiendo esa interpretación oficial, plantee una situación que cuando uno hace una lectura de la norma pareciera que no es la conclusión correcta. Por supuesto que hemos hablado muchas veces del frenesí regulatorio, de las necesidades de viabilizar las situaciones y de hacerlas más rápido, y por eso la expedición de los decretos legislativos, pero en esta circunstancia creemos que este decreto no era necesario y que realmente la motivación tampoco es coherente con la realidad regulatoria en materia de este tipo de partidas arancelarias que incorporan las materias primas para la producción de medicamentos. Entonces, ¿qué pasa con el decreto? El decreto hace su motivación y dice dentro de su motivación que el artículo 477 lista los bienes exentos del impuesto sobre las ventas que tienen derecho a compensación y devolución, y que se requiere tomar unas medidas de carácter tributario de manera que se reduzca el valor en la importación y en la adquisición de bienes e insumos en el territorio nacional que sean necesarios para la prestación de los servicios médicos de los pacientes y para la atención preventiva de la población y la producción de medicamentos. Y entonces concluye que las materias primas con destino a la producción de medicamentos de estas partidas arancelarias se encuentran grabados en el impuesto sobre las ventas, y que dada la emergencia sanitaria es necesario tomar medidas transitorias para que se excluyan del impuesto sobre las ventas de manera temporal y mientras dura vigente la emergencia sanitaria. Siguiente, por favor. Como ustedes ven, esa motivación es bastante crítica, tanto la motivación como la conclusión a la que llega el decreto 789 y que se adopta en el artículo primero, que plantea que durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se establece la exclusión del IVA sobre la adquisición de materias primas con destino a la producción de medicamentos de estas partidas arancelarias. Siguiente, por favor. Y quisiera ya, después de haber mencionado muy rápidamente pues estos antecedentes que, como insisto, ya ustedes todos los conocen, quisiéramos con Hugo aproximarnos a un análisis desde el punto de vista de la situación en la que se encuentran los contribuyentes. Yo creo que, como les mencionaba hace un rato, es muy diferente encontrar que la DIAN hace un pronunciamiento oficial, pronunciamiento que de conformidad con el decreto 4048 sí es obligatorio para los funcionarios, pero no es obligatorio para los contribuyentes. Tener la decisión eventualmente de confrontar a la DIAN en una investigación de carácter particular, si quisiera plantear que las materias primas no son excluidas, sino que son grabadas, por ejemplo. Y otra cosa es que un decreto de emergencia se motive partiendo de un hecho, y es que las materias primas para la producción de medicamentos estén grabadas. Para nosotros, desde la primera lectura que les dimos, pues nos pareció sumamente grave, y encontramos que
se abría una posibilidad de hacer un planteamiento por parte de los contribuyentes para poder oponerse y para poder evidenciar que realmente la ley, el legislador no quiso esa conclusión. La ley misma, de la ley misma, no se puede llegar a esa consecuencia. Diferentes lecturas de la forma como se quiere interpretar el artículo de derogatorias nos llevan a la misma conclusión, y es que de ninguna manera las materias primas para la producción de medicamentos pueden considerarse gravadas con el impuesto sobre las ventas antes y después de la emergencia económica, después, por supuesto, de la ley 2010 y antes de la ley 2010, porque no cambiaron su condición de excluidas. Estos decretos de emergencia económica, como todos ustedes también lo saben y seguramente han participado en otros eventos nuestros y allá hemos podido compartir algunas ideas en relación con los requisitos que deben tener los decretos de emergencia. Primero que todo, hay que entender que tienen una revisión de constitucionalidad automática. Entonces, la Corte Constitucional, si el gobierno no los envía al día siguiente, la Corte asume el conocimiento de la constitucionalidad. Y entonces revisa unos requisitos de forma, y los requisitos de forma son una debida motivación, que esté firmado por el presidente y sus ministros, que el objeto exclusivo del decreto de emergencia esté dirigido a controlar la crisis y evitar la expansión de sus efectos, y que tenga directa relación con la emergencia económica. Por supuesto, estos decretos, sí, la Constitución permite que establezcan o que modifiquen impuestos de manera transitoria y plantea cuál es la vigencia. Entonces, sus modificaciones o esos nuevos impuestos van a regir hasta la vigencia siguiente a la vigencia en la cual fueron adoptadas. Siguiente, por favor. Esos son los requisitos que uno diría que son de forma, pero adicionalmente, la ley estatutaria de los estados de excepción plantea que estos decretos deben considerar unos presupuestos de constitucionalidad, que son los requisitos que al final va a revisar la Corte Constitucional. Y esos requisitos son el requisito de conexidad. Las medidas que se tomen tienen que tener una relación directa con las medidas que tome las medidas con las causas que están originando la crisis. Tienen que guardar un requisito de finalidad, es decir, solamente esas medidas solamente se pueden dirigir a conjurar la crisis y evitar la propagación de sus efectos. También un requisito de necesidad, es decir, el gobierno en el decreto debe plantear todas las razones que justifican la expedición del decreto y la adopción de esas medidas. Tiene que guardar un requisito de proporcionalidad, es decir, que la medida se relacione con la gravedad de los hechos. Tiene adicionalmente que considerar un requisito de motivación de incompatibilidad, es decir, que si la norma está derogando leyes, tiene que plantear por qué razones la deroga, cuál es la motivación para esa derogación. Y tiene que adoptar ciertos principios que son el de no discriminación, ausencia de arbitrariedad, que es no desconocer las prohibiciones de la Constitución, la ley estatutaria de los estados de excepción y los tratados internacionales, y que se refieren básicamente a los derechos y a las garantías fundamentales, el funcionamiento de los poderes, los procesos de acusación y juzgamiento en materia penal y la desmejora de los derechos de los trabajadores. Y adicionalmente tiene que considerar el principio de inintangibilidad de los derechos. Quiere decir esto, en resumen, que no puede afectar derechos personales como la vida, la integridad personal, la no desaparición forzada, las torturas, tratos crueles, inhumanos, la esclavitud, el destierro. Nosotros, ¿qué vemos dentro de esto que tiene que analizar la Corte? Nosotros sí creemos que haciendo un análisis minucioso, este decreto 789 viola varios de estos presupuestos de constitucionalidad. La Corte está estudiando en este momento el decreto. Yo, con base en estos antecedentes y sin perjuicio de dar mi apreciación personal, quisiera invitar a Hugo, si se pudo reconectar, no estoy segura, me dijo hace un momento que se había desconectado, no sé, Daniela, si lo puedes ver conectado, se desconectó por accidente. Hugo, ¿estás allí? No, no está. Si quieres pasamos, lo esperamos y si quieres pasamos a la pregunta. Yo puedo seguir, podemos continuar, no hay problema, pero te puedo pedir el favor de que le ayudes a Hugo a reingresar, por favor. Claro que sí. Gracias. Entonces, como les venía comentando, desde mi perspectiva hay varios de estos requisitos que no cumple el decreto 789. ¿Qué me preocupa antes de entrar en el detalle de cada uno de ellos? Me preocupa que hasta el momento, hasta el último reporte que vi, la Corte ha emitido las decisiones en relación con 3 de los decretos de emergencia económica. Son de la primera emergencia económica.
en esas decisiones, la Corte ha dicho que los decretos son constitucionales. Me gusta traer a colación mucho el análisis que hizo la Corte del decreto 535, que es el decreto de las devoluciones abreviadas, porque la Corte hizo una cantidad de preguntas y solicitó una cantidad de intervenciones a universidades, a facultades de Derecho, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario, y me parecieron súper, a la Presidencia de la República también, al gobierno y a la DIAN, para que se pronunciara sobre ciertos aspectos, y esas preguntas eran muy agudas en relación con cuáles son los efectos de haberse proferido ese decreto. Me gustaron mucho preguntas como cómo se defiende el contribuyente cuando tiene una causa, cuando es clasificado como de alto riesgo. Y fíjense que esa pregunta venida a la Corte, pues es interesante porque quiere decir que la Corte está mirando en una medida muy detallada el efecto del decreto, no solamente el contenido. El contenido del decreto, uno lo que sí podría decir, pues, es un decreto buenísimo. Está planteando que las devoluciones que normalmente se hacen en 50 días se van a recoger y se van a dar en 15 días. Pero eso de que la operatividad de ese decreto eh, eh, subyacía una condición, y es que al suspenderse el proceso de devolución por una situación de alto riesgo que ni siquiera el contribuyente sabía, porque no tenía ni idea qué era lo que le estaban imputando, ni el contribuyente se podía defender, ni iba a poder obtener la devolución en 15 días, pero tampoco iba a poder obtener la devolución en 50 días, que es el término normal para una devolución, el término ordinario. De manera que ese decreto, con esa decisión de suspensión, y de suspensión hasta para reanudar la fiscalización hasta cuando se culmine la emergencia sanitaria, para ese momento igual era el 31 de agosto, por supuesto que ponía en una inferioridad dramática de condiciones a aquel contribuyente que, sin saber por qué era clasificado como un contribuyente de alto riesgo, no tenía ni la capacidad de defenderse, ni siquiera leer aplicable el régimen ordinario. Por supuesto, es absolutamente grave. El decreto 535 no estuvo motivado así. No estuvo motivado como que hay contribuyentes de alto riesgo, el sistema de control de riesgos de la DIAN es de un alto nivel de sofisticación y permite definir en efecto cuando el contribuyente está en riesgo de fraude fiscal o en situación de riesgo específico de la declaración correspondiente. Y muchos nos dimos cuenta cómo al principio de la aplicación de ese decreto 535, pues realmente se tomaron criterios como que el contribuyente venía trasladando el saldo a favor por varios bimestres, y solamente con base en ese criterio se suspendió y se consideró de alto riesgo. Pero eso no lo detectó la Corte. Y no lo detectó la Corte porque nadie se lo hizo detectar. Las intervenciones que hubo plantearon desigualdad, porque a unos contribuyentes se les trata como de alto riesgo y a otros no, violación del derecho de defensa, porque no les permitían proponer un recurso, aun cuando su devolución había sido suspendida. Hubo varias intervenciones en ese sentido. La Corte dijo que sí, que en su momento el contribuyente podía de todas maneras defenderse y controvertir esa situación imputada de alto riesgo, que había un debido proceso, de manera que ante las participaciones que hubo, ninguna consideró el efecto práctico de ese decreto 535. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una cantidad de contribuyentes que no saben por qué tienen su devolución suspendida, no saben por qué son considerados por el sistema de la DIAN de alto riesgo, y van a estar esperando a que el 31 de agosto la DIAN reanude las fiscalizaciones y puedan tener derecho a que se les aplique un procedimiento que ni siquiera está muy claro cuál es. Para nosotros el procedimiento es 50 días. Si no aplicó el abreviado, tiene que aplicar los 50 días. La DIAN no devuelve los 50 días desde el primer día, no desde la culminación de la emergencia sanitaria, sino desde el primer día, pues tendrá que pagarle al contribuyente intereses de mora, porque de ninguna manera puede concluirse que un decreto motivado para aliviar el flujo de caja de contribuyentes dilate 3 meses, 4 meses o 5 meses el flujo de caja de un contribuyente sin que el contribuyente sepa por qué. Otra cosa será si la DIAN, por ejemplo, en agosto 31 le plantea a ese contribuyente que hizo operaciones con proveedores ficticios o con proveedores insolventes y que ella tiene todo el listado de información de la cual puede concluir esa situación. Me parece que esos son casos que realmente pues debe aceptarse que la DIAN está facultada para hacer ese tipo de control. No queremos que a través de un decreto de emergencia económica realmente haya una vena abierta por donde se filtren recursos del Estado a los que no tiene derecho eventualmente un contribuyente.
Entonces, ¿qué pasa en este decreto? Que pues nos está preocupando muchísimo que esa interpretación que hace el decreto pues no tiene, que esa motivación que hace y esa conclusión no tiene nada que ver con la legislación ordinaria. Es como si estuviera incorporando en el decreto lo que es la legislación ordinaria y poniendo unos límites temporales. Entonces, ¿qué ocurre? La Corte le pregunta a las universidades lo mismo y hasta la última vez que revisé había 3 intervenciones. La intervención de la Presidencia de la República. ¿Y qué hace la Presidencia? Dice, es que las materias primas están gravadas. Entonces es importante aliviar esta situación de gravamen del IVA sobre las materias primas. No pueden tener las materias primas gravadas porque ellos solamente van a poder recuperar el saldo a favor hasta dentro de 6 meses o 2 veces al año, para no decir hasta dentro de 6 meses. De manera que está muy bien sustentada la medida y pues esto hasta que dure la emergencia sanitaria. La presidencia, por supuesto, sustenta la validez de su decreto y ni siquiera hace un análisis y ni siquiera trae a colación un tema de la vigencia de la norma, la modificación, cuál fue el efecto de la ley 2010, ninguna interpretación, no dice absolutamente nada de eso. Y hay otras 2 intervenciones de universidades. Una de las universidades dice que no puede intervenir porque no tiene cómo por virtud de la pandemia, y la otra universidad dice que este decreto es constitucional, que no viola nada, que se les está proveyendo de flujo de caja a los contribuyentes. Entonces, fíjense en la situación de indefensión en la que la industria se encuentra. O sea, todos los que hemos estudiado el tema creo que llegamos a la misma conclusión. Aquí no puede entenderse que las materias primas puedan estar grabadas, las materias primas siguen excluidas. Viéndolo desde un análisis gramatical de la norma, de la ley 2010, visto desde la perspectiva de la finalidad y la sustentación en la exposición de motivos que hizo el legislador, porque esta fue una propuesta legislativa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros creemos que como gremio debería plantearse una propuesta o una interpretación, debería hacerse una intervención, no hay ninguna otra forma. Supongan que la Corte dice, no, sí, está muy interesante que les hayan proveído esta posibilidad a los contribuyentes, porque es que no hay nada en el proceso, no hay nada que diga que hay una interpretación según la cual las materias primas son excluidas. No hay nada en ese proceso de constitucionalidad. De manera que si quienes están directamente afectados no levantan la mano, pues no va a ser el gobierno el que justifique de otra manera. No van a ser las entidades académicas, las instituciones académicas seguramente. Hay que entender cuál es la operatividad. Hay que haber vivido cómo es la aplicación de la norma para entender que esta medida pues viola varios principios y varios presupuestos de constitucionalidad. Por ejemplo, y volvamos sobre los principios, el principio de conexidad. ¿Tiene realmente esta decisión de exclusión temporal una relación directa con las causas? Pues no la tiene, porque es que ya estaban excluidas. La finalidad que cumple el decreto es conjurar la crisis y evitar la propagación de los efectos, pues no, porque la legislación ordinaria ya contiene esta medida, entonces no le apunta a ninguna finalidad diferente de lo que ya plantea la legislación ordinaria. ¿Era necesaria la expedición de este decreto? Pues no, no era necesaria. Y no era necesaria porque ya esto existe en la legislación ordinaria. ¿Es una medida proporcional en relación con la gravedad de los hechos? Tampoco. Y no puede ser proporcional una medida que es legislación permanente. Realmente no se necesitaba, no cumple una finalidad, no hay conexidad, no creo que se cumpla el requisito de proporcionalidad, pero tampoco motiva la incompatibilidad. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna incompatibilidad, porque es que no está derogando ninguna ley, solamente está casi que ratificando, pero haciendo una limitación temporal que es muy grave y partiendo de una motivación que es falsa también. Entonces, pues a mí me hubiera gustado oír a Hugo, no sé, Daniela, si Hugo se pudo al final conectar. Sí, ya Hugo está aquí con nosotros. Qué bueno, porque yo sí quisiera ver la perspectiva y todos saben que Hugo nos está acompañando este año y no es nuestro consejero externo para temas estratégicos de litigio. Hugo fue consejero de Estado durante 8 años y previamente fue juez del Tribunal Administrativo, luego su posición y su visión desde la rama judicial me parece que nos ayuda de una manera muy, muy relevante a la interpretación de esta situación, a las medidas, a una recomendación sobre las medidas que debemos tomar, a la efectividad posible de esas medidas, a cómo de pronto podemos hacer más fuerte esta intervención de manera que realmente sea leída por la magistrada ponente de la Corte Constitucional y pueda darle
algún sentido, aun cuando digan no estoy de acuerdo, pero que por lo menos se ponga a la vista de la Corte esta situación, que creo que hasta ahora no obra en el expediente y que va a ser complejo que lo detecten si es que no se participa activamente. Hugo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este escenario. Parece que estás con el mute. No te escuchamos, Hugo. Hola. Ahora sí, ahora te estamos escuchando. No te vemos muy bien, pero te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, yo creo que tengo un problema aquí de... ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Adelante. Mira, en efecto, que vencía el plazo oficial, digamos, para hacer intervenciones ante la Corte. Eso no obsta para que uno pueda intervenir ahí mediante envío de memoriales, porque de aquí hasta que la sala se reúna pasa todavía por lo menos un mes y es factible y es probable que lean esos memoriales. Lo importante, esos plazos no son preclusivos, sino que son unos plazos de urgencia, de modo que uno puede ir a la Corte y hablar y proponerle en un memorial otra vista, otra visión acerca de la constitucionalidad de este decreto legislativo que tiene un problema en la parte emotiva, tal como lo ha explicado Margarita perfectamente y muy bien. Yo de mi parte arranco mi propuesta de intervención diciéndole a la audiencia simplemente una cosa muy obvia que el Consejo de Estado lo reiteró varias veces, es que para crear un impuesto se necesita necesariamente la voluntad explícita de crearlo para pasar a los debates parlamentarios. Y lo mismo ocurre con la derogación de un régimen específico o con la derogación de un impuesto. Es decir, tiene que haber la voluntad clara, neta, de que eso es lo que quiere el Estado, que es lo que quiere el gobierno y eso es lo que quiere el Congreso. ¿Qué pasó aquí? Aquí, en la interpretación según la cual las materias primas quedaron grabadas según lo que inicialmente dijo la DIAN en un concepto y lo que luego ratifica el decreto al que se aludió ya, según eso, esa deducción o esa conclusión, la DIAN la extrae de una deducción gramatical, de una interpretación puramente literal, y eso francamente nos pone a todos los pelos de punta porque esa no es la manera como se interpretan estas normas tributarias. Por ejemplo, en una síntesis de lo que expuso Margarita y de del problema que se está suscitando con esta cuestión, yo podría, por ejemplo, proponer por lo menos dos interpretaciones sistemáticas y ambas son relativamente óptimas, ¿no? La una es, si los productos finales, es decir, los productos médicos quedaron exentos con el cambio que introdujo la Ley de Crecimiento Económico, las materias primas también. Y en ese caso debería más bien entenderse que el numeral primero de ese artículo 424 ahora hace parte del 477, que habla del IVA exento. ¿Sí? Es decir, que la lógica es que si están exentos los productos definitivos o finales, entonces también arrastra, ¿sí?, a la materia prima, y que ahora todo está exento. Y ahí se formaría una proposición jurídica completa, porque eso sí debatió el Congreso y eso sí, en principio, parece que hubiese sido el interés de hacer estímulo a estas empresas. La otra es que el legislador, la otra interpretación sistemática es que simplemente el legislador no quiso tocar el régimen de las materias primas y por eso
no derogó el famoso numeral primero del artículo 424, como las materias primas. Y hay un juego ventajoso, me imagino, entre materias primas excluidas y producto final exento, ¿sí? Y fíjate que esas dos interpretaciones son las que deberían favorecerse y las que debería hacerse ver ante la Corte Constitucional que existen para que la Corte se opte por cualquiera de las dos. Porque la interpretación que ha hecho el gobierno, primero la DIAN y luego el último decreto, el decreto legislativo que están revisando, es una interpretación que francamente me sorprende a mí, porque dice que definitivamente, como desaparecieron del artículo 424 los productos terminados, en consecuencia, también desapareció el numeral que aludía a las materias primas como excluidas. Pero como no está reproducido ese numeral en el artículo relacionado con las exenciones o el IVA exento, entonces se entiende que lo que ocurrió fue que desapareció por completo, tanto expresamente, como es obvio, las 7 partidas que pasaron a exentas, pero que también implicó la desaparición del numeral primero. Pero fíjate que eso es una mera deducción de las interpretaciones puramente gramaticales que a veces los juristas hacen, pero que los mismos juristas recomiendan no hacer, porque esas meras deducciones gramaticales producen injusticias. Entonces acá resulta que lo que se quería lograr podría empeorar, porque entonces ahora las materias primas quedaron grabadas, tan así que por emergencia económica y temporalmente las van a pasar a excluidas cuando históricamente han estado siempre excluidas, y eso fue lo que entendimos que quedó. Es decir, la interpretación que hace el gobierno en el decreto legislativo es una interpretación evidentemente perjudicial o por lo menos que no se acomoda de ninguna manera a las interpretaciones que deben hacerse en materia de derecho tributario. El decreto 789 se aleja de esa tesis elemental que toda la ciudadanía y todos los empresarios y todo el mundo conoce, que es el principio de representación, en el sentido de que cuando se quiere adoptar un régimen jurídico impositivo, es decir, hablándolo de una manera sencilla, crear un impuesto y su régimen, el régimen pertinente del impuesto, pues el gobierno expone claramente qué es lo que quiere, el Congreso debate, ¿sí? Y crean. Y cuando quieren derogar un impuesto o el régimen jurídico del impuesto, ¿sí? También lo propone, lo debaten ampliamente y toman la decisión que sea. Pero lo que sí, francamente, nos sorprende a las personas que estamos vinculadas a estos temas es que la DIAN, que lo ha hecho en algunas oportunidades varias veces, ¿sí? O el gobierno ya directamente por recomendación de la DIAN, en un decreto se atreva de un solo tajo a hacer una interpretación puramente gramatical que resulta antitécnica y antidemocrática en el sentido de suponer que como no se reiteró o se repitió o se trajo, ¿sí? a la norma relativa al IVA exento, el numeral primero acerca de las materias primas que estaba o que está en el 424, que como eso no pasó, se debe entender, además se debe deducir, ni siquiera es porque está expreso, que está derogado. Eso pues es francamente ni siquiera para este caso solamente, sino que es un precedente malo para futuros modificaciones o cambios del régimen tributario, y por eso yo también apoyo la iniciativa de hacerse presente en la Corte ahorita, que es el escenario ideal para hacerle notar a la Corte que ha ocurrido esa interpretación tan extravagante y que la corrija.
porque en realidad de verdad es en la parte emotiva del decreto donde está el defecto, pero eso puede tener efecto posterior muy perjudicial para este caso y otros impuestos que podrían estar en la misma situación. Ese es mi planteamiento, Margarita, y respetuosa audiencia. Y disculpen la dificultad aquí que he tenido de la cámara que se mueve y todas esas cosas, pero pues tengo algunos inconvenientes acá con el internet. Gracias. Entonces, esta es la reflexión que queremos dejar. Les queremos agradecer mucho su participación en este evento. No sé, Adriana, te cedo la palabra. Sí. Bueno, gracias Margarita, gracias Hugo, gracias Caro por compartirnos esta visión. Como bien lo dice Margarita, y vuelvo al mismo tema de inicio, en la medida que tengamos asociaciones, que creemos el ecosistema y vayamos juntos en aras de buscar beneficios en común, creo que hace todo el sentido y más aún cuando son para beneficio de nuestro ecosistema, de nuestros pacientes y de nuestras familias. Simplemente reforzar la importancia que es para nuestro sector, que todos los actores nos fortalezcamos y podamos avanzar en aras de acompañar estos procesos, acompañar lo que nos coloca el desafío de la pandemia y finalmente poder generar un relacionamiento digital que sea totalmente de valor y que logre optimizar tanto nuestros procesos como todo el tema económico financiero. Por último, quisiéramos cerrar con esta pregunta, si le gustaría ser contactado con alguno de nuestros expertos en algún tema personalizado, porque con esto estaríamos cerrando todo lo que tiene que ver en el tema de transformación, alivios tributarios y demás. Entonces, si por favor nos dejan su respuesta y por supuesto nosotros estaríamos haciendo el contacto acorde a sus inquietudes. Nada, de verdad agradecerles y de nuevo estamos aquí como equipo con diferentes especialistas, con diferentes visiones para acompañarlos, para ayudarlos y para en conjunto realmente salir adelante de este nuevo desafío que nos plantea la pandemia. Un feliz día para todos y gracias.